Repensadores, bienvenidos a un episodio más. Qué bueno que le diste clic, o bien, qué bueno que le pusiste play al podcast. El día de hoy tenemos un episodio especial. Recuerda que estamos en nuestra semana de Repensando la Conquista. El día de hoy tenemos un tema que va orientado hacia la cultura. ¿Y qué tema de la cultura? Bueno, pues vamos a hablar del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, la unión de dos o más culturas para formar una sola. Y en el caso de México, a partir de la conquista, pues fue este fenómeno llamado sincretismo, donde las ideas tanto indígenas, españolas, e incluso arábigas, asiáticas, africanas y demás, se unieron para formar las tradiciones que en la actualidad tenemos y de los cuales nos sentimos muy orgullosos. En esta ocasión nos acompañan personajes y personas muy importantes. Eh, no quiero adelantarles nada en el video o el audio, pero hablamos de esos temas, hablamos del sincretismo, de cómo se ve ahora con la polarización, qué ejemplos tenemos de sincretismo, y bueno, pues las reflexiones que salieron de la charla que tuve con ellos. Entonces, pues sin más, pues espero que disfrutes esta charla. Bienvenidos a Repensar la Historia. Y en esta ocasión, como hemos estado haciendo estos episodios por la conmemoración de los 500 años de la caída o la conquista de Tenochtitlan, pues abrimos una mesa interesante, una temática que en lo personal al canal nos interesa mucho, sobre todo no irnos nada más con la tendencia de pro indígena o pro español, sino más bien la consecuencia que hubo de esas dos grandes culturas. Es decir, el mestizaje o esa palabra encantadora que a mí me gusta, que se llama sincretismo. Y por ello es que tenemos aquí algunos invitados, algunos invitados, que nos van a apoyar a pues, hablar y a conversar sobre este tema del sincretismo. Obviamente, desde la perspectiva, tengo aquí a los sociólogos que nos van a quizás ayudar de alguna manera a entender por qué en la mayoría de las situaciones tendemos quizás hacia un lado de la moneda o la sociedad, como por qué se encarece hacia un tipo de ideología o cómo es que ellos lo ven, ¿no? de su formación. Entonces, bueno, pues para iniciar este conversatorio, este gran episodio, voy a presentar primero First Ladies a Laura Elena. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana en la ciudad de Azcapotzalco, en la carrera de Sociología, con una especialidad en Sociología Rural, presentando la tesis Tejiendo Identidades, Evidenciación de la Cultura y Artesanía Textil en una zona náhuatl de la Sierra Topológica de Veracruz, allá por el año 1993-2016. También ha sido Tongolica, perdón. Ponente en el primer coloquio de estudiantes de sociología que se desarrolló en la UAM Azcapotzalco, presentando cartel científico con el tema Hibridación de la cultura en Tlaquilpa, Veracruz. Y ponente de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, con la ponencia Cambio de la cultura del telar de cintura en Tlaquilpa, Veracruz. Tlaquilpa. Soy muy malo con esa dicción. Bueno, bienvenida, Laura. Gracias, profe. Buenos días a todos. También nos está acompañando Esaú. Esaú es maestro en educación, maestro y educación, tiene 43 años de edad, licenciado en turismo, docente y director del Colegio Senda 2000 Aragón, profesor desde el 2007, dedicado de forma autónoma a la historia de México y su enseñanza. Hace un par de décadas participa como locutor de Radio Senda, estación por streaming y perteneciente al Colegio Senda 2000. Forma parte integral del Calpulli Micantecutli o Millot del 2003 a la fecha. Entonces, bienvenido, Esaú. Hola, muy buen día, muchas gracias. Bienvenido. Y por último, no menos importante, tenemos a Fernando. Fernando es licenciado en Sociología
Y pues él nos platica sobre, híjole, no quiero omitir nada, pero actualmente es docente de la Ciudad de México a nivel básico de secundaria, e intenta hacer que su labor cambie la perspectiva de sus alumnos sobre la misma historia, su importancia, qué hacer para no repetirla, aprender de ella. Como parte de su trayectoria como estudiante de zoología, hubo dos temas que siempre le llamaron la atención: el sincretismo religioso y la religiosidad popular. Entonces queda como anillo al dedo aquí. Les di seguimiento, contextualizó una celebración a cabo de una demarcación de Iztapalapa, que lleva como título esa investigaciones a tesis, religión y religiosidad popular, análisis sociológico de la Semana Santa en San Miguel y en Santa Bárbara, Iztapalapa, en uno de los barrios más longevos que tiene la ciudad. Y bueno, pues también dentro de su divulgación como tal, de su quehacer, actualmente como docente desarrolló un canal de YouTube con un personaje llamado Calceto el Calcetín. Para que lo visiten, voy a dejar ahí los comentarios y la descripción sus redes. Y así, bajita la mano, tiene un montón de visualizaciones. Es un gran canal, un gran contenido, porque dicho personaje explica en breves videos ilustrados acontecimientos de la historia de México. El canal está dedicado a alumnos de educación básica, pero según él ha visto, algunos comentarios ha tenido alcances en el nivel nivel superior. Entonces, una labor muy loable. Visiten su contenido. Y bueno, pues, Fernando, bienvenido. Gracias, Leonardo. Gracias, buenos días a todos. Pues bien, los convoqué, los invité pues, para que hablemos de esta etapa que se llama sincretismo. Y quisiera tocar primero, pues arrancar o abrir la plaza con esta pregunta, con este tema que les propuse, son pues este sincretismo que ya recientes investigaciones, o ya se había tomado este tipo de lenguaje hace unos 10 años, pero que conforme ha avanzado al 2021, pues nos vemos ahora ya otra vez polarizados, ¿no? O eres de un bando blanco, o eres de un bando negro, no sé, está ahí como muy dispar el asunto. No sé ustedes cómo lo vean. Entonces, el tema es sincretismo contra polarización, versus polarización. ¿Qué opinan respecto a estas celebraciones por esa conmemoración de los 500 años en donde se está pensando en un sincretismo o se está tendiendo hacia una polarización? Entonces, si quieres, empezamos con Laura y ahí nos vamos rodando la bola. Vale. Bueno, primero, buenos días a todos. Pues más bien yo creo que no solamente es de 10 años para adelante, o sea, yo creo que más tiempo, yo digo unos 15 años más o menos, en donde ya no se busca reconocerse como tal como mestizo. O sea, hay que ser honestos, ninguno de los que estamos aquí es de origen indígena, todos somos, o bueno, algunos son, bueno, yo soy blanca, o sea, entonces no me puedo adueñar un término de, sí, es que nos vinieron a robar y nos vinieron a saquear, cuando en primera, pues nadie vivió en esa época, ¿no? O sea, en segunda, pues no, o sea, simplemente somos mestizos, somos de origen, tenemos como indígena, como español. En algunos casos, ¿no? En algunos otros casos, pues ya se sabe que no solamente es el español y el indígena, sino que también es francés, que es negro, que es tal, que es tal, que es tal, que es tal. O sea, México es una mezcla de razas. Como nosotros somos mestizos, como en Veracruz existen todavía indígenas, o sea, no solamente mezcolanza, como también existe la comunidad negra, y todo ese tipo de razas, y sobre todo, por ejemplo, en el norte, que existe todavía, pues son las chinas, ¿no? O sea, que son rezagados chinos y que se quedaron aquí. Entonces no creo que sea, creo que lleva más tiempo esto de polarizar este tipo de temas, que sí, o sea, sí es una conquista, pero como usted me lo dijo hace mucho tiempo cuando tomaba clases con usted, pues si no hubiera venido España a conquistarnos, hubiera venido alguien más. O sea, tampoco es para que nos pongamos así tan puritanos al momento de decir, ay, es que nos invadieron. Pues sí, pero si hubiera sido España, hubiera sido la Francia.
como históricamente se sabe que no solamente fue España quien quiso volver a conquistarnos, sino que también Francia. Ok. Sí, creo que por ahí va el asunto. No sé, Saúl, ¿qué piensas? Gracias. Buen día otra vez. Muchas gracias por la lección, Leo. Saludos a mis compañeros, colegas, además. Genial siempre trabajar en estos círculos. Sincretismo o polarización, bueno, va a suceder continuamente, así somos los humanos, van a estar de la mano y van a ser constantes a final de cuentas, independientemente de si se logra, dijéramos, poner un estatuto, establecer un mandato que dijera, ahora es sincretismo, va a haber polarizado, ¿no? Y viceversa. Primero eso. Complicado, el tema es complicado. Creo que lo que nos falta, o que nos pudiese ser útil, más bien, creo que lo que nos pudiese ser útil es comenzar a trabajar en la aceptación de este hecho que tiene 500 años. Creo que es lo que no ha sucedido. Y acá, con base en lo que comentaba Laura, académicamente viene mucho todavía el sustento de nos conquistaron, nos invadieron, tomaron lo que no les pertenecía, saquearon, híjole, como lo dijo ella, nosotros, ¿no? Eso pasó hace 500 años, ¿no? Entonces, verlo desde una perspectiva personal es muy complicado si queremos vaciar aquí nuestros propios sentimientos o percepciones. Me parece que es muy oportuno, como lo dije, trabajar en la aceptación de esto es un hecho histórico que dio como resultado a este México que tenemos 500 años después. Y mucho de esto, y aquí tal vez viene la parte de sincretismo, mucho de esto que nos hace sentirnos orgullosos como mexicanos, mucho de esto que se muestra al mundo de quiénes somos como nación y como personas y como individuos, mucho de esto que nos hace sentir esa emoción, y decir no somos japoneses, no somos chinos, no somos congoleños, no somos, etcétera, se debe a esos 500 años, precisamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que van a ir de la mano siempre este sincretismo y esta polarización como individuos que somos, como granos de arena, cada cabeza es un mundo, pero creo que es oportuno comenzar a trabajar desde casa y desde la escuela y desde todos los ámbitos posibles con esto. Bien, y sí, creo que, híjole, sería un chiste decir, esto ya va a acabar o estamos por construir porque vamos ya 200 años, por lo menos de vida independiente, en donde decimos, ya lo debemos haber superado, ¿no? Pero no, seguimos hablando del mismo tema. Y Fernando, no sé qué tan pegado estés o los comentarios que lleguen a los videos respecto a este tema de polarización o de sincretismo, porque ahorita rescató algo de Saúl que me pareció interesante. ¿Cómo eso que nos distingue de ser mexicanos, pues nos habla de ese sincretismo, ¿no? Necesariamente. Y no sé cómo, qué tú percibas ahí en los comentarios en YouTube o en las redes. Sí, bueno, creo que habría que plantear que cuando hablamos de sincretismo y del concepto en sí de sincretismo, tenemos que remitirnos sí o sí a la conquista y a la época colonial, ¿no? Este concepto surge exactamente en esa etapa de la historia de nuestro país. Entonces, definitivamente hay una polarización desde ese momento, desde ese choque de dos culturas, desde esta dialéctica entre españoles y antiguos mexicanos. Entonces, por supuesto que hay una polarización, por supuesto que hay dos mundos diferentes, dos culturas diferentes, dos cosmovisiones diferentes, pero que en el momento en el que se mezclan y justamente se genera este sincretismo, este mestizaje cultural, pues también podemos hablar de una cohesión social, porque justamente el sincretismo lo que te da es la unión de estas dos culturas y tratar de evitar justamente esta polarización de la que se habla. Si se logra o no, pues ese ya sería otro tema. Desde mi punto de vista, no se logra completamente eliminar la polarización, no se logra completamente una cohesión social,
Es decir, sí se unen estas dos culturas, pero sigue habiendo pues yo soy de origen mexicano, pero yo soy blanco, entonces este tema también de superioridad que existe hasta el día de hoy, en donde vivimos en un México, en una cultura donde si eres blanco o si tienes los ojos azules, vales más, ¿no? Y esto lo pongo entre comillas porque no es así, ¿no? Esto no, el ser blanco, el ser moreno, el ser del tono de piel que sea, pues no te da una superioridad en ningún momento. Pero lo que sí creo que hicieron los españoles al llegar aquí fue establecer este tipo de pensamientos, el que el ser blanco es ser mejor, ser superior y tener mejores oportunidades, porque ahorita comentaban los compañeros un poquito de que pues tenemos que olvidarnos un poquito de si vinieron y nos saquearon y nos conquistaron y deshicieron. Sí, pero no. ¿Por qué no? Porque entonces va a entrar el concepto de identidad, ¿no? ¿Qué pasa con la identidad? Al final yo me asumo como mexicano porque hay un papel que dice que soy mexicano y yo me siento como tal, yo me siento orgulloso de mi cultura, de mi país, de mi gente, con sus excepciones, por supuesto, pero sí me parece importante tener bien claro lo que sucedió antes de la llegada de los españoles y cuando llegaron los españoles, porque, pues no me dejarán mentir mis colegas sociólogos, pero para poder entender lo que sucede actualmente en nuestro país y en nuestra sociedad, tenemos que remitirnos completamente a la historia. Y sí es importante quién nos conquistó, porque si nos hubieran conquistado los ingleses, pues a lo mejor hubieran exterminado completamente a los indígenas y seríamos blancos completamente y tendríamos un pensamiento diferente, la mayoría del país sería protestante y no católico y tendríamos un pensamiento pues tal vez diferente, ¿no? Entonces, digo, no lo sabemos con exactitud, pero yo creo que sí es importante quién nos conquistó, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, sí estamos polarizados, actualmente en las últimas elecciones, ¿no? Se veía por ahí varios memes en donde la Ciudad de México se dividía en azul y en color guinda, y del lado azul pues están los blancos, los que tienen un poder adquisitivo mejor, y del otro lado pues estamos los clase medieros o clases bajas, ¿no? Entonces yo creo que sí está polarizado y esto sí es consecuencia pues de nuestra historia. Sí, excelente. Son ciertos puntos que hay que estar como retomando y quizás hasta recordando, aunque puede ser hasta el cansancio, pero sí hay que poner esos puntitos en las i's, porque son muy importantes para recordarle a la gente que este sincretismo no es nada más mezclar, sino fue una lucha constante, ¿no? Se puede ver incluso en el arte, por ejemplo, si ustedes van a la Catedral Metropolitana van a poder ver cierto, no sé, andamiaje de artistas indígenas que quisieron colocar ahí sus plumas, las esculturas, o bien también del otro lado, allá en el Museo de la Ciudad de México, pues un español dijo, pues es que esta cabeza de Quetzalcóatl de serpiente se ve chida y la voy a poner en la esquina de mi casa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiero dar un mensaje. Y esa mezcolanza de esos dos, a lo mejor no lo estaba pensando, ay, yo quiero ser protagonista del sincretismo en el siglo XXI. No, pero él sabía que dar ese mensaje que quería proponer. Ahora, es muy interesante porque en una mesa anterior platicábamos con amigos de Latinoamérica y ellos me mencionaban, bueno, Leo, es que aquí en México pues no estábamos como en paz, bueno, las tribus americanas, con las culturas americanas, pues no estábamos como en cierta paz o pensando en el Edén, como esta comunidad donde todos cooperaban, se caían bien todos, tenían conflictos, ¿no? Y algún tema que yo les puse ahí es que esos conflictos existentes entre las culturas, pues al parecer aquí había ya fuego entre conflictos. Y llegaron los españoles y metieron gasolina porque aceleraron ciertas cosas que ya se venían manejando, ¿no? Entonces, quizás pensar un poquito eso, y yo también lo que les quiero proponer es estos ejemplos que tenemos de la cultura mexicana, ¿cuáles serían que son propiamente o nacen del sincretismo? No sé si, Laura, a ver si nos quieres comentar qué ejemplos podrían ser de Sí, lo que tenemos ahora como cultura mexicana.
Sí. Bueno, en primera, creo que se malentendió el mensaje de olvidemos el pasado. No. A ver, histórica, o sea, como dicen, no somos sociólogos, y usted es historiador. O sea, es imposible olvidar el pasado. Para entender nuestro presente hay que entender el pasado. No estoy diciendo que olvidemos el nos saquearon, no. Estoy diciendo a que no lo tomemos personal. O sea, simplemente sí, vino a España, saqueó el país, se llevó todo lo que se pudo y ya, ¿no? Pasó. No estoy diciendo, ay, no, es que olvidemos el pasado. No, sino que simplemente aceptemos que pasó y ya, punto. Ahora, actualmente, ¿qué podemos ver de este sincretismo? En mi caso, como lo comentó el profesor, pues hice mi trabajo terminal. Bueno, todas las exposiciones que he hecho las he sido en la Sierra de Zongolica. La Sierra de Zongolica es una zona meramente en agua, y para hacer esto, pues tuve que investigar todo, ¿no? Entonces, ahí es muy común todavía, como en la mitad del país, las fiestas patronales. Se puede ver cómo las personas siguen pensando sí, por ejemplo, en Tlaquilpa, por ejemplo, ahí no es un santo patrón, es una santa patrona. Ahí es María Magdalena. Cuando yo me puse a investigar el tema de por qué era María Magdalena, pues resulta que pues en toda la zona de Tlaquilpa, en toda la zona de Zongolica, pues en todos los municipios, tienen un santo patrón. Y resulta que, por ejemplo, Zongolica, los integrantes de Zongolica pues se vieron muy identificados con San Francisco de Asís, porque su figura representativa de ese lugar era no me acuerdo cómo se llama el dios, la cuestión es que era representado con chinos, o sea, tenía el cabello rizado. Entonces dijeron, es que es él, es la reencarnación de tal dios. En Tlaquilpa pasó lo mismo. En Tlaquilpa decían, es que la Santa María, bueno, la Virgen María Magdalena es la reencarnación de Xochiquetzal. ¿Por qué? Porque Xochiquetzal era la dios tejedora. Y era representada, pues todo el mundo sabe la historia de María Magdalena, de que era la prostituta y todo eso, y pues resulta que Xochiquetzal pues era la diosa de la fertilidad, y era la diosa no me acuerdo, de los placeres sexuales o algo así. Aparte era diosa de las tejedoras. Entonces poco a poco se fueron apropiando de eso, y aún así, y a pesar de que la figura sigue existiendo, pues ellos todavía tienen ese sentimiento de enraizarse con este santo, o con esa santa, o con esa virgen. Entonces es muy bonito ver ese tipo de cosas en donde el sincretismo en esas zonas sigue existiendo, y también, ¿no?, en todo el país. La Virgen María, pues todo el mundo dice, pues, bueno, todo el mundo va a rezar a la Virgen María, pero los indígenas dicen, es que yo no lo voy a rezar a la Virgen María, yo le voy a rezar a Tonantzin, que es mi diosa, por ejemplo, ¿no? O sea, y sobre todo también en el tejido, pues antes no había borregos aquí, en México nunca había borregos. Llegaron los españoles, llegaron los borregos, y pues ya pasaron del algodón a la lana de borrego. Y es más, hasta las mismas personas de ahí me dicen, es que aquí no había borregos, pero nosotros vimos cuáles eran los borregos que daban mejor lana, y nosotros los fuimos criando para que dieran la mejor lana posible y poder así hacer nuestras prendas. Y más historias así. Sí. Y ¿sabes qué? Creo que en cada pueblito, por viejito que sea, que tiene su santo patrón, siempre habrá ahí una danza prehispánica, ¿no? Quizás ahí alrededor de la Virgen, en el atrio. Me parece que también ahí es como, hey, aquí estamos presentes, ¿no? Adorando. Y eso me parece interesantísimo. Bueno, ahí tenemos fiestas patronales que casi si invitamos a cualquier extranjero, eso le llama mucho la atención, ese folclore que hay alrededor de una fiesta patronal, que no sé, ¿qué ejemplo se te viene a la mente, Saúl, por ejemplo? Gracias. Tuve ahí detalles con la conexión, pero estamos de regreso. Muchas gracias. Híjole, hay demasiadas. Creo que la más representativa, ya lo dice Laura, pues es el 12 de diciembre, ¿no? Hay un texto bastante curioso, llamativo, plasmado a final de cuentas,
donde Sahagún refiere en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, que cuando llegan estos 12 frailes, estos 12 franciscanos o dominicos, no recuerdo ahorita bien, posconquista, los primeros años posconquista, les preguntan los frailes a los sobrevivientes a la conquista, ¿desde cuándo van al Cerro del Tepeyac? Y los mexicas dicen, cuando nosotros llegamos hace 200 años aquí, ya era así, no sabemos, ¿no? O sea, no se tiene, bueno, o al menos desde ese lado, no se tiene el dato consensuado desde cuándo se acude al Cerro del Tepeyac para, como decía Laura, llevar ofrendas y devoción a Tonantzin, Madre Tierra, que creo que la Virgen de Guadalupe tiene un sincretismo bastante profundo, puesto que ni siquiera es una virgen castellana como tal, o completamente católica, ¿no? La versión original es mora, es morisca, tiene que ver con esta zona sur de España, Granada. Los moros que habitaron esa zona son los, vamos a decirlo entre comillas, creadores de la Virgen de Guadalupe. Guadalupe, de hecho, es una palabra árabe. Ajá. Entonces ahí se juntan, ya lo decía desde el principio, tanto Fer como Laura, ¿no? No solo somos un cúmulo de descendencia a partir de sangre, vamos a decirlo, europea y americana. Muy complicado también ese lado, ¿no? Ahorita voy con las fiestas patronales, sino todo lo que ya traía los castellanos y aragonenses que llegaron hace 500 años de mezcla de esas sangres precisamente con moros y con otros negros y con portugueses y pues bueno, allá con galos, italianos y demás, ¿no? Ese es un hecho que cuando llegaron los que en su momento fueron godos y visigodos, pues no llegaron puros, ¿no? Ya también venía una gran mezcolanza de Europa, más la que se dio aquí, de manera conjunta entre precisamente estos mexicas, zapotecas, mixtecas, mayas, que también la hubo, hay bastante complicado, ¿no? Más lo que fueron trayendo de África, pues bueno, un revoltijo ahí de sangres. Primero eso. Y entonces, bueno, vemos esta primer parte de ese ícono representativo del pueblo mexicano. Dicen por ahí, tal vez no todos seremos católicos, pero todos somos guadalupanos, ¿no? Dicen de alguna manera. Y bueno, quien lo tome como lo tome, ¿no? No en el sentido de forzosamente eres guadalupano o forzosamente eres creyente de ello, sino en lo que estamos hablando, ¿no? La situación cultural. Y esta parte cultural que preguntabas, Leo, respecto a fiestas patronales, me llama mucho la atención San Pascualito Rey y otro que me llama mucho la atención es San Isidro Labrador. San Isidro Labrador completamente ligado a Tlaloc, por así decirlo, y bueno, San Pascualito completamente ligado a Mictlantecutli, ¿no? El caso de cualquiera de ellos, y como decía ahorita Laura Xochiquetzali, con María Magdalena, y en algún momento quisieron Quetzalcóatl con Jesús, por ejemplo, ¿no? La verdad es que no solo se da este sincretismo, en la cuestión de fiestas patronales y lo que tú decías, la devoción, las danzas y estos rituales, la verdad es que lo que ha sucedido alrededor de nuestro territorio que llamamos mexicano, todo tiene tintes de combinación de una con otra situación, porque acá fiesta patronal va completamente relacionada con, como lo estábamos diciendo, un santo o una deidad, y con un baile o folclore, como decían, y viene la parte que es pilar de ello, ¿no? Y que es la gastronomía. Y la verdad es que podrías, si tuviéramos oportunidad, hacer una sesión de gastronomía eterna, ¿no? Nunca terminaríamos de hablar tan solo de ese sincretismo. Y que obviamente al campo se le dio, ¿no? Y entonces precisamente hablándose de San Isidro Labrador, con esta temporada de lluvias hacia mayo, las primeras lluvias que vienen en mayo, y si la ligamos un poco con la Santa Cruz hacia el 3 de mayo, pues la verdad es que es una fiesta sumamente importante a nivel nacional, digámoslo así,
pero que viene con toda la carga española, ¿no? O bueno, con toda la carga europea. A final de cuentas, acá no había santos, ya lo habían mencionado, no se conocía la palabra Isidro y tampoco la palabra labrar, ¿no? Entonces, eso viene completamente allá. Pero ¿quién lo hace de este lado? Pues Tlaloc, ¿no? Néctar de la tierra, ¿no? Y entonces ahí se empieza a hacer la mezcla de esto que estamos hablando. Creo que eso es un ícono bastante representativo en fiestas patronales. Gracias. Fernando, estábamos hablando de las fiestas patronales, que ahí también Saúl nos tiró una bola con la gastronomía, que también creo que es un ejemplo muy, muy valioso. Pero, ¿qué nos podrías comentar de ejemplos que te vengan a la mente de este sincretismo en la cultura mexicana? Sí, gracias, Leo. Bueno, definitivamente cuando pues hablamos de sincretismo, pues tenemos que remitirnos a lo religioso, ¿no? Creo que el concepto más claro sería así, sincretismo religioso, porque así surge. Entonces, todo definitivamente, o la mayoría de los ejemplos que podemos abordar en sincretismo, pues tienen que ver con lo religioso. Y me parece que el más claro ejemplo definitivamente es el de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Creo que es lo más, en donde se puede ejemplificar de mejor manera el sincretismo, pero para no caer en lo que ya dijeron mis compañeros, pues podría yo ejemplificar algunas particularidades. Por ejemplo, en Xochimilco, la iglesia de Xochimilco, no sé si han tenido la oportunidad de visitarla, pero la iglesia de Xochimilco, que es una iglesia colonial, tiene símbolos prehispánicos, que es, me parece, a la diosa Xochiquetzal. Si ustedes recorren la iglesia por dentro y por fuera, están estos símbolos de una flor. Entonces, pues cuenta la historia que los indígenas entraban a esta iglesia y se arrodillaban, y los españoles creían que se arrodillaban ante Cristo, ante la Virgen, ante los santos, pero en realidad ellos estaban arrodillando ante estos símbolos que ellos mismos habían colocado, porque ellos mismos habían sido pues los artífices de estas iglesias, ¿no? Eran ellos los que construían estas iglesias y aprovechaban para ocultar estos símbolos. Entonces, esa me parece un claro ejemplo muy interesante de sincretismo ahí en Xochimilco. También me parece importante mencionar los nombres de algunas comunidades que ya son como viejas. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, la mayoría de los pueblos, de las comunidades rurales, tienen un nombre de un santo, pero acompañado de uno en náhuatl. Por ejemplo, mis papás, ¿no? Son originarios de un pueblo que se llama San Agustín, pero es San Agustín el Osochitlán, ¿no? Entonces es el nombre de un santo y junto viene un nombre pues del México antiguo, ¿no? Que es San Agustín y lugar de los elotes o algo así me parece, ¿no? Incluso si no nos vamos muy lejos, bueno, está aquí en donde yo hice mi investigación de sociología, que es Santa Bárbara, Iztapalapa, ¿no? O sea, Santa Bárbara es católica, pero Iztapalapa pues es un nombre prehispánico, ¿no? Y así podemos hablar de diferentes comunidades donde se conjunta el nombre español con el nombre indígena, y eso, bueno, también es sincrético completamente. Y bueno, no podemos dejar a un lado las tradiciones que nos representan incluso en el extranjero a nosotros como mexicanos, como el Día de Muertos. El Día de Muertos me parece que es de las festividades más reconocidas a nivel mundial y que no deja de ser una celebración sincrética, porque el culto a la muerte o la adoración a la muerte pues es una celebración prehispánica, ¿no? A Mictlantecutli, poner cráneos, dar ofrendas, comidas, sacrificios humanos, pero cuando llegan los españoles y se dan cuenta que, bueno, los sacrificios humanos no son bien vistos para el catolicismo, pues se modifica por cráneos de azúcar o el pan de muerto, que simboliza un corazón, ¿no? Porque en ese entonces el azúcar la pintaban de rojo para simbolizar la sangre, y entonces empieza a evolucionar esta tradición como la conocemos el día de hoy, pero definitivamente el Día de Muertos es un ejemplo de esta mezcla cultural, tanto indígena como española. Perfecto, creo que diste en el clavo ahí con esta tradición, y me parece interesante cómo le damos cierto peso como siempre, creo que así somos los mexicanos. Por un lado, decimos, queremos apoyar o nos sentimos orgullosos de nuestro pasado indígena, pero
en la gran mayoría, pues lo que hace es denostar al indígena que tiene ahí al lado, ¿no? Entonces, creo que así está también un poquito con las tradiciones. El decir, esto me hace ser mexicano en el extranjero, pero no practico tanto a lo mejor el Día de Muertos, ¿no? Llego a poner quizás un papel picado y una veladora y listo, ¿no? Entonces, creo que va muy bien ese comentario tuyo. Entonces tenemos fiestas patronales, Día de Muertos, gastronomía, los nombres, y creo que de todo ello, pues cada una de esas cosas nos hace muy, muy, muy interesante el decir, pues eso es lo que es México. Incluso ahorita recordando platillos, el mismo pozole, ¿no? que mencionaba, pues que cuando yo se lo comento a algunos de mis alumnos, que les muestro ahí algún códice del pozole, que ven ahí como caso una olla, y que en la olla está saliendo una patita, una manita o la misma cabeza, y les pregunto, bueno, chicos, ¿qué ven? ¿No? O sea, ¿lo están comiendo, profe? Sí, y sí, vemos ahí a un mexica que está agarrando tal cual una pierna de un ser humano, pues le está dando tremendo atascón, ¿no? Pero eso, les digo, ese hecho, ya cuando llegan los españoles, pues lo transformaron en, ok, no podemos comer a tu vecino, vamos a cambiarlo por, ¿qué te parece? Carne de puerco. Perfecto, o de res. Ok, perfecto. Y así se fue quedando, ¿no? O pollo, ¿no? Pero eso es lo que me parece interesante y rescata un poco lo que dijo Esaú. No sabemos cuándo empezó. Quizás estas personas, en cuanto no supieron cuándo hizo ese cambio, ¿no? Ya si nos ponemos a revisar, vamos a decir, sucedió en tal año, o más o menos por aquella época, pero no tenemos la certeza de cuándo ocurrió ya ese cambio en donde la gente dijo, bueno, ok, está bien, y la apropian como suya, ¿no? Pero bueno, ahora, el tema que les quisiera proponer, para no prolongar tanto esta charla, es, tenía aquí pensado un tema adicional, y quizás me van a matar por ello, pero ¿no creen, ustedes que están en el centro, si no me equivoco, en Ciudad de México, ¿no creen que la apropiación de la cultura mexicana se centralizó? Porque acá en el norte, Baja California Sur, está como muy raro. Yo les platico de los mexicas y los ven como, ok, pero pues como que, ¿y eso qué? ¿No? Se siente como alejado. No sé qué opinen de eso. ¿Eres Laura? Pues creo que centralizado puede ser, pero más bien es pues desde siempre, ahora sí que desde siempre, ¿no? O sea, sabemos que el país estaba dividido en dos, Aridoamérica y Mesoamérica. ¿En dónde se centró toda la cultura? Mesoamérica. Entonces, Aridoamérica sí tenían sus propias culturas y todo eso, pero van más bien orilladas al norte, o sea, más a Estados Unidos, más a los indios, a los yaquis, es más, bueno, ahí en donde, no sé si donde está usted, hay yaquis todavía, o wirikutas. Ajá, muy pocos, pero sí hay esa tradición de recordarlos. Los guaycuras, los cochimíes. Los yaquis, los wirikutas, se me fue el nombre de los otros, pero hay otra cultura que está por ahí, pero sí son muy pocos y a comparación de acá, ¿no? Y sobre todo por el clima, o sea, es muy diferente el clima tropicaloso de este lado al clima árido de allá. Y lo vemos desde, pues, y si nos vamos a pensar, pues, ¿por qué hay, ándale, Mayo, Ceres, Raramuri, eran los que quería, se me había olvidado de ese, gracias. Entonces, pues de hecho, o sea, vemos cambios así, cambios reales en la parte del norte, pues ya cuando pasa Lázaro Cárdenas, que es quien empieza a poner el riego en esa zona del norte. ¿Por qué? Porque es árida, pues, o sea, no hay cómo sembrar algo ahí, a menos que mandes un sistema de riego. Entonces, es por eso que poco a poco se fueron
separando esa zona de la parte de acá del sur. Y no solamente es eso, sino también políticamente, pues lo que dijo el actual el candidato electo de Monterrey, es que en el sur nada más descansan. Pues no, o sea, o sea, es el imaginario que todo, o que yo creo que el norte tiene, de que en el sur nada más nos dedicamos a descansar, o que nada más esta parte se dedica a descansar, cuando pues en realidad son los explotados, porque pues aún así, aquí es donde se roba más en territorio, se roba más en dinero, se roba más en muchas cosas, ¿no? Entonces, es difícil a veces también para los del norte, pues, sentirse arraigados a algo que no conocen. Porque, pues, usted porque o sea, salió de aquí y se fue al norte. Usted conoce este tipo de cosas, siente un arraigo por esta parte del sur. A diferencia, por ejemplo, de alguien que siempre ha vivido en el norte. Sí, claro, claro. Esaú, no sé qué lectura le puedes dar. Claro, gracias. Bueno, lo comenta bastante puntual Laura, ¿no? Esto tiene miles de años. Yo creo que no es como tal que se haya centralizado, siempre sencillamente evolucionó, ¿no? Y bien me parece que en las últimas décadas centralizado un poco. No, refiriéndolo brevemente, ¿no? No hubo urbe más grande y poblada que la Gran Titlán, ¿no? Dicen los textos mismos de los españoles. Y hacia el norte hubo. Entonces, desde hace 700 años, digamos, pues esta es la sede del país, de esta nación, ¿no? Respecto a territorio y obviamente política y económicamente, ¿no? Y también en su momento ideológicamente, ¿no? La París de América, ¿no? Si se pudiese la analogía. Creo que se está descentralizando, pero a nivel general. No solo que de aquí se esté yendo hacia afuera, hacia provincia, sino también las situaciones de provincia están permeando a la capital. Y caso curioso, porque aunque muy puntualmente lo comenta Laura, pues Mesoamérica también tuvo gran diversidad. Y la mera verdad que esto mismo que comentas de hoy en Baja California, bla, 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 etcétera, pues lo mismo si vamos a Península de Yucatán. O sea, pues allá en la ciudad, allá en la capital, ustedes los chilangos dicen, ¿no? Hay cierta situación hasta medio de despectivo de los yucatecos, independientemente que sean del estado o de Campeche o de Quintana Roo. Ustedes los chilangos ustedes creen que mueven el país, pero acá nosotros tenemos una situación completamente distinta. Y creo, a manera de ejemplo, si es permitido, una muestra de que sí se está avanzando un poco, no a grandes pasos, no a una velocidad vertiginosa, respecto a la contraparte, porque entonces aquí también regresamos a la idea central del tema de hoy, ¿no? Nosotros mismos en México con esta situación estamos polarizados, los del norte, los del centro, los del sur. Pero a mí me parece que una muestra, por así decirlo entre comillas, no solo a manera de ejemplo, la película Coco es una parte de esto. ¿En qué sentido? Ya también los del norte, que ni siquiera son mexicanos, están volteando a ver lo que sucede en México, ¿no? O esta otra del 007, por ejemplo, ¿no? Que se grabó acá en el centro de la ciudad, o esta otra de Godzilla, que también supuestamente tiene uno de esos titanes que duermen en Popocatépetl, ¿no? De una u otra manera ya es el impacto de que se está tomando las particularidades que en algún momento estuvieron muy arraigadas en este espacio geográfico denominado por Kirchhoff como Mesoamérica. Están saliendo ya, ¿no? Se están llevando a otros rincones del país definitivamente, y hoy es muy sonado, vamos a tomar Día de Muertos, como decía Fer, ya no causa sorpresa escuchar por acá en la ciudad la palabra zacahuil, ¿no? Este gran tamal ritual hecho en la Huasteca Potosina, por ejemplo.
ya no causa sensación de ¿qué es eso? ¿No? En promedio ya la gente lo va conociendo también acá en la ciudad. Ya no causa tanta sensación de decir, el Hanal Pichán de los yucatecos, ¿no? Esta otra preparación y ornamentación especial para el Día de Muertos, que tiene que ver más con gastronomía, también ya empieza a sonar, ¿no? Y la calenda y la guelaguetza en su momento, dejemos tantito de lado Día de Muertos, y entonces julio, y así casi como la guelaguetza casi sería como nuestros olímpicos nacionales, ¿no? Se juntan todos los mejores representantes del estado de Oaxaca y volteamos a verlo, ¿no? Y de verdad que no nos suena raro por acá, Leo. Los mejores vinos que se hacen en el país, pues sí son los que vienen de Rosario y allá en Ensenada y Baja California también, o sea, sí creo que se está dando esa comunión. Me llama, ¿sabes qué? Mucho la atención, junto con esto que decías y que tiene que ver con esa polarización, sincretismo. Volteamos al norte y se ve todavía un fuerte momento, por así decirlo, o movimiento de aquellos que dejaron descendencia, ¿no? Güeros, altos, ojos claros, y bueno, luego la oleada de menonitas suizos y alemanes que también están allá hacia el norte, y volteas y los sigues viendo. Tal vez ahí se podría ver la polarización, pero también ya empezamos a compartir situaciones que vienen del norte hacia acá al sur, y pues bueno, la contraparte tal vez como sede del gobierno, y que ya lo mencionaba hace rato, político, económico, ideológico y demás, pues bueno, todo lo que permea hacia aquel lado. La combinación es bastante graciosa, ¿no? Podríamos entender la polarización desde el clásico Chivas Águilas, y la contraparte, ¿no? De qué tanto se ha adoptado acá la cuestión, veámoslo así, esta bipartición que decíamos, Aridoamérica, Mesoamérica en su momento, cuánto ya ha impactado lo del norte acá en el sur, ¿no? Y pienso rápido entonces de esta manera como con el Halloween, ¿no? La verdad es que hoy en la ciudad, sobre todo en esta gran urbe, es muy normal ya tener juntas el Halloween y Día de Muertos, ¿no? Muchas casas de esta ciudad y zona conurbada montan el altar tal vez el 30-31 de octubre, pero el 30-31 de octubre los de edad fiestera, los veinteañeros, se van a los Halloweens, ¿no? O sea, ya está ahí también otra vez el sincretismo, y al mismo tiempo es la polarización, ¿no? De otra cultura, pero manteniendo las propias de aquí, que también está de todo, porque es bien normal ver ahora en los altares platillos que dices, pues eso no era de aquí, ¿no? Artilugios, artefactos, elementos que, pues eso ya no tiene que ver con lo prehispánico, por ejemplo, ¿no? Situaciones de ese tipo. Muchas gracias. Gracias, Esaú. Creo que sí, hay varios puntos. E incluso, no sé, Fer, ¿qué opinas? ¿Qué aportación podrías tener de que haga el comentario? Sí, ahorita que escuchaba justamente a los compañeros, colegas, por ejemplo, Laura comentaba un poco del tema de Mesoamérica, ¿no? En donde pues se establecen estas grandes civilizaciones, incluida pues la que más renombre tiene, si se me permite esa expresión, que fueron los mexicas, porque cuando llegan los españoles, el rival a vencer pues eran los mexicas, y conquistar a los mexicas fue el evento que marcó el rumbo de nuestro país. Entonces ahí entra de manera simbólica, ¿por qué comentas esto de la centralización? Nuestro país, ¿no? Simplemente se llama México, haciendo referencia a México Tenochtitlan, que era en el centro del país, ¿no? Incluso el símbolo de nuestra bandera nacional, que es un águila devorando una serpiente, pues es un tema completamente central, ¿no? De los mexicas, que no tenía nada que ver incluso con el norte o con el sur o con otras zonas de nuestro país, es propiamente de los mexicas. Entonces, ahí sí hay como símbolos que tenemos actualmente que recaen completamente e históricamente en el centro de nuestro país. Ahora, esta parte que mencionaba Esaú de la polarización, yo jamás lo había repensado así, pero ahora con esta charla lo veo más claro, y el sincretismo y la polarización creo que están unidos completamente, ¿no? Porque justamente ahorita que mencionaban que dependiendo de la zona del país en la que vivas,
pues te sientes diferente, ¿no? Independientemente si vivimos en el mismo país, los del norte sienten, o a lo mejor sí es así, no me he puesto a analizarlo, pero que económicamente mueven a este país, ¿no? Y en el centro únicamente están aquí los poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, pero en realidad pues económicamente se mueven en el norte y por ahí turísticamente en el Golfo, no sé, ¿no? De diferentes formas aquí económicas y políticas. Pero también me gustaría tocar aquí un punto de que cuando hablamos de sincretismo y de este mestizaje cultural, creo que a veces nada más nos limitamos un poquito a lo español y a lo indígena, cuando actualmente ya hay una mezcla, ¿no? Pues de todo el mundo, ¿no? De Estados Unidos, de China, en general de Asia, de Sudamérica, porque también hablar de nuestro país en la actualidad es hablar de migración, ¿no? Nuestra historia también ha estado llena de migración y han llegado chinos, han llegado, pues de diferentes países, ¿no? Europeos, sudamericanos, y esto se ha modificado. Entonces, por ejemplo, en el norte podemos ver cosas que no vemos en el centro. En el norte, por ejemplo, hablando de deportes, pues son súper beisboleros, ¿no? Y aquí en el centro, pues no tanto, ¿no? Entonces, esto es una influencia, pues, estadounidense, porque geográficamente, pues ahí están al ladito, ¿no? Entonces, todo este tipo de rasgos que tenemos como mexicanos ya no es propio de esta mezcla española con indígena, sino que ya podemos hablar de diferentes culturas, de diferentes cosmovisiones, ideologías que nos hacen como los mexicanos que somos actualmente. Claro, y creo que ejemplos que ahorita se me viene a la memoria, puede ser incluso una leyenda como la China Poblana, la Mulata de Córdoba, que tienen esos rasgos característicos de otras culturas, ¿no? Incluso el origen de la Talavera, que es tan preciada y tan importante para México, también tiene un origen asiático. Entonces, creo que lo que hace propio, quizás no sé si en general a los pueblos americanos y en especial a México, es ir apropiando y sacarle el mejor provecho a eso que venga, ¿no? Lo que nos gusta, le sacamos como el 100% y le damos un giro de 180 y decimos, ahora es nuestro, ¿no? Entonces creo que es eso. Y ya para terminar, ¿qué les parece si comentamos un poco sobre qué nos dejó culturalmente la conquista? Ya manera de reflexión, eh, ya en estos 500 años ya de la conquista, de llegada de los españoles, y con todas esas conmemoraciones que el mismo gobierno, tanto local como federal, están haciendo, ustedes en su percepción, ¿qué nos deja y qué reflexión tienen al respecto? A ver, Laura. Pues creo que culturalmente pues nos han dejado mucho, ¿no? Desde capillas, iglesias, comida, como les decía, ¿no? Pues también artesanalmente, pues se ve un sincretismo desde que los indígenas bueno, en la zona donde yo trabajé, pues dejaron de usar el algodón y empezaron a usar lana, ¿no? Y eso es de años, pues, o sea, no de ahorita, sino de hace 500 años desde que los españoles vinieron. Y sobre todo también el hecho histórico, ¿no? El saber que somos mexicanos porque pasó esto, que hablamos español porque sabemos esto, sobre todo el idioma, o sea, lo más representativo, obviamente, el idioma. Que somos católicos o que la mayoría del México es católico y guadalupano por esto, ¿no? Y sobre, como decimos, ¿no? La Virgen de Guadalupe, pues no es una virgen que España trajo, o sea, no es una virgen que de allá se vino para acá. No, es una creación mexicana, o sea, no es cualquier cosa. Está llena de representaciones pictóricas de los pueblos indígenas. ¿Para qué? Para así conquistarlos, para religiosamente conquistarlos. O sea, no solamente es el hecho de ya no alabes a este Dios, ya no alabes a toda tu bola de dioses, pero te doy esto. Entonces, es culturalmente, es enorme todo lo que la conquista nos trajo, como también lo que pues se llevó, ¿no? Pero pues, bueno, dejemos de lado eso de que se llevó, sino concentrémonos en el actual. Pues podemos ver iglesias, nuestra religión, nuestra comida, toda nuestra comida es básicamente un sincretismo enorme, desde el norte hasta el sur.
como no me acuerdo en qué estado es la comida tradicional, pues no es otra más que la comida china. Es algo que me da mucha risa, pero pues es lo que pasa, ¿no? O sea, ese sincretismo de, ok, eres México, pero tienes tu comida tradicional, la comida china. O sea, son demasiadas cosas que poco a poco, no solamente en estos, de 500 años para adelante, o sea, son muchas cosas en las que podemos ver. No sé, también el café, la fruta, los animales, como dicen ustedes, ¿no? El pozole, pues no, ya no pedimos el pozole tradicional de carne de humano, ¿verdad? Ya es carne de puerco, ya es carne de pollo, es carne de res. O sin carne, como ahora están haciendo los vegetarianos. Ajá, si quieres vegano, pues sin carne. ¿Quieres ensalada? Pues ya le pones lechuga. Excelente. Esaú, ¿qué reflexión tienes? Hiciste la pregunta y vamos a hacerle como los alumnos, ¿no? Pues es que mi compañero ya dijo todo. Nos dejaron México. ¿Y qué más pudiésemos pedir, no? La verdad que ahorita que lo en estas palabras se me enchina la piel y me causa demasiado orgullo. Pues bueno, sí es nuestro, o nos lo prestaron, o no sé, retomando un poco lo que decía Laura, me siento muy orgulloso de verdad de ser mexicano, con todo lo que es, con todo lo que es, obviamente la política impacta demasiado y va de mano de la economía, pero toda la parte cultural, y tal vez es lo mismo, ¿no? No me gustaría tal vez mencionarlo en estas palabras porque ya se puso festiva la charla, pero tal vez sí esta cultura que tenemos va de la mano con los gobiernos que no sé si decirnos nos han tocado o son los que merecemos por nuestra propia cultura mexicana, ¿no? O sea, tal vez sí estamos pagados, pero eso sería tema de otra conversación. Nos dejaron México. Y es hermoso desde Mexicali, si no estoy mal, esto que mencionaba Lau, allá es donde la comida típica es la china, hasta Chetumal, ¿no? Hermoso por donde se vea, privilegiado la situación geográfica, climatológica, el cúmulo de todo lo que ha aportado cada una de las regiones, de verdad que es inigualable, ¿no? Podrán decir misa y demás, pero como México definitivamente no hay dos. Y algo que me parece que puede hacer un resumen de este resultado, pues es, lo veo así desde la perspectiva de historiador amateur. Me gustaría mucho profundizarlo de manera profesional esto de la historia, pero bueno, todo ha sido a partir de leer por cuenta propia. Y somos el punto de globalización mundial histórico, ¿no? ¿A qué me refiero? En el momento en que llegan los europeos y conquistan este territorio y logran el enlace Europa-Veracruz, vamos a decirlo así, y posteriormente Acapulco-Asia, pues digo, México globalizó el mundo, ¿no? Y entonces tenemos 500 años con esa nao de China, Galeón de Manila, bueno, casi 500 años. Es decir, todo el mundo estuvo en algún momento en la franja Pacífico, Golfo de México, transitando continuamente cada 6 meses. Y entonces de ahí, hace rato que mencionabas esta situación de la taladera, ¿no? Por un lado que llega de esta manera, por otro lado toda la influencia arábiga que trajeron desde Europa y que se arraiga ahí en Puebla y Tlaxcala, los textiles y el rebozo, que también tiene que ver con esto, y que son íconos, representaciones, artesanía, mencionaba Laura, que identifican al pueblo mexicano, ¿no? Tal vez acá no logramos hacer rebozos de seda, aunque sí, pero pues bueno, echamos mano de la lana y el algodón, como decía Laura. ¡Hay de seda! En San Luis Potosí hay de seda.
Sí, ciertamente, y tiene que ver con ello precisamente, ¿no? Con esta influencia de haber conectado al mundo. México hace 500 años con esta situación de conquista conectó al mundo por fin. No estuvo loco, no lo logró, no lo vio, murió antes de haber concluido su empresa, pero los que vinieron después lo hicieron. Y creo que esta parte es lo que nos dejó, esta parte es la que nos queda, y sobre todo poder visualizarlo así. Ya dejar de lado, claro, lo dijo Fer muy puntualmente y lo comparto, es doloroso. Y es doloroso más cuando te están insiste, pero es que fíjense, pero es que se llevaron, pero es que nos quitaron, bueno, pero acá estamos 500 años después, con todas estas posibilidades, con todo este gran patrimonio, sobre todo cultural, ¿no? Dejemos de lado si tal vez en América somos el país que más declaraciones por parte de la UNESCO cuenta, y las inmateriales como el mariachi y la cocina basada en maíz con el paradigma de Michoacán, los voladores de Papantla, dejemos momentáneamente de lado esas declaraciones, sino lo que en realidad nos hace sentir, como decía hace rato, este orgullo de ser mexicanos, ¿no? Creo que eso es muy importante, eso es lo que nos dejaron estos 500 años, y creo que es bien oportuno, como lo dije al principio, trabajar en disminuir la brecha sincretismo-polarización, aunque como lo dice Fer, van de la mano definitivamente, pero sí sería bien oportuno, estaría genial a pesar de todos los cambios que sigue habiendo continuamente, es decir, somos México, somos mexicanos, esto es lo que somos, ¿no? Creo que eso sería muy benefactor para nuestra cultura en general. Perfecto, Saúl. Gracias. Fer. Sí, bueno, pues la conquista nos ha dado todo lo que somos, ¿no? Actualmente como mexicanos, no podemos no sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones que nos pusieron en el ojo del mundo, ¿no? Entonces, me parece que no podemos dejar de lado eso, creo que es lo más importante, la comida, las festividades, todo esto que es interesantísimo y de lo cual nos sentimos orgullosos. Pero creo que también la conquista nos deja otras cosas que también son importantes, sobre todo, por ejemplo, el tema geográfico, ¿no? A raíz de la conquista se crean ciudades importantes y que son bellísimas actualmente cuando las visitamos, ¿no? Gracias a la conquista y a la llegada de los españoles, pues se fundan ciudades como Guanajuato, como Taxco, ¿no? Que son tan bellas ciudades y que fueron fundadas durante la conquista, o de lo que hablaba Esaú, ¿no? Nuestros puertos, Veracruz, Acapulco, toda esta parte de iniciar con el comercio exterior, nuestra cosmovisión comercial, nuestras aportaciones, no solo culturales, sino, por ejemplo, en alimentos, en cosmovisión, incluso a lo largo del mundo, ¿no? Es increíble que en otros países admiran mucho pues nuestro pasado prehispánico, y esto pues se logró gracias a todo esto comercial que se globalizó en algún momento después de la llegada de los españoles. Entonces, pues la conquista nos deja muchísimas cosas, lo repito, todo lo que somos como mexicanos es a raíz de la conquista española, y pues hay cosas de las cuales nos sentimos completamente orgullosos, hay otras por ahí como ciertas partes de nuestro pensamiento como mexicanos, como lo que dije hace un momento, en donde pues la superioridad blanca y la segregación incluso indígena, porque si actualmente volteamos a ver a nuestras comunidades indígenas, pues están segregadas completamente, muchas de ellas en pobreza extrema, y esto también es debido a la conquista y a la forma en cómo se llevó la conquista. Entonces, sí hay muchas cosas bonitas, pero también no hay que olvidar esas cosas pues que se convirtieron en un problema para los mexicanos como sociedad, y que si les preguntamos a estas comunidades indígenas, pues cómo ven la conquista, a lo mejor no lo ven como nosotros, ¿no? A lo mejor ellos lo vieron como un problema que los segregó y que los hizo pues olvidarnos un poquito de ellos. Bien, sí, me gustan mucho sus reflexiones. Me parece muy puntual el darle ese giro de verlo polarizado, de decir, bueno, sentirnos orgullosos y ver el resultado, ¿no? No nos interesa más o sea, tenemos que poner el acento en los personajes, pero hay que poner mucho más importancia en las consecuencias
que nos dejaron esa suma de cosas, ¿no? Porque eso es lo interesante. Y les invito, tanto a ustedes como a la audiencia, pues que hay un video del Galeón de Manila, que lo hizo el Ministerio de Economía de España, en donde ellos se protagonizan a sí mismos como, hey, nosotros globalizamos el mundo. Y me puse a pensar ahorita que dijo esa, bueno, le falta a México creérsela, decir, hey, no, por aquí pasaron, porque en el video, pues nada más mencionan, es que nosotros conectamos con China y Medio Oriente a través del Galeón de Manila, pero omiten la parte, pues, que fue en México, ¿no? Entonces, esa parte quizás habría que repensarla. Sí, exacto. Y, pues, no Pero yo nada más quiero agregar, si van a apreciar al indígena, aprecien al indígena vivo y no al muerto. O sea, lo primordial. Y la diversidad, y amen la diversidad que tenemos. O sea, México tiene muchísima diversidad que muchos países, en otros países nos envidian. Entonces, amen los que están en el norte, amen el sur también. Somos chidos. Ok. Sí, eso es muy buena reflexión, en serio. Entonces, Laura, dinos rapidísimo, ¿qué estás haciendo en este momento? Bueno, ahorita estoy en espera de a ver si me aceptan un videojuego en Fonar para realizar un videojuego sobre exactamente el tema, que es sobre el diseño de un videojuego basado en la cultura náhuatl de la zona de Zongolica. A ver si me lo aceptan, espero que sí. Esperemos que sí, esperemos escuchar noticias pronto. Sí. Por ahí Laura quería todavía comentar algo, por favor. Sí, perdón. Ya, nada. Ok, muchas gracias. Ahorita en realidad he hecho alguna pausa en esta formación sobre historia, pero bueno, cada que hay oportunidad sigo intentando aprender algo nuevo. Y bueno, la pandemia nos trajo cambios bastante fuertes, ¿no? Entonces también creo que todo el mundo está en stand-by. Esperemos recuperar pronto otras posibilidades y alternativas. Si quieren seguirnos por algunas redes sociales, está precisamente Radio Senda Inc., ahí en Facebook, y también está igual en Pinterest y en Instagram. Radio Senda Inc., por ahí en realidad hacemos streaming. La estación es parte de la escuela de Colegio Senda 2000. Muchas gracias de verdad por la invitación. Actualmente me estoy dedicando a dirigir el plantel Aragón y a la docencia, sobre todo en el ámbito educativo, bueno, de educación y turismo e historia. Y eso es lo que andamos haciendo, ¿no? Te agradezco mucho, de verdad, la invitación y de verdad que los compañeros, colegas, geniales sus aportes. Muchas gracias, Leo. Perfecto, Saúl, muchas gracias a ti. ¿Fer? Sí, pues nada más agradecerte la invitación, espero tener la oportunidad de nuevamente compartir con ustedes y pues nada más comentarles mi persona, pues desde mi trinchera y mi salón de clases, intentando cambiar el pensamiento histórico y social en los chicos que vienen atrás siguiendo nuestros pasos, esperemos lograrlo. Y por ahí, bueno, como lo mencionaste al inicio, tengo un canal de YouTube que se llama Calceto el Calcetín, que como su nombre lo indica, pues es una calceta haciendo historia, está pensada para chicos de secundaria, pero pues por ahí lo pueden ver, está interesante. Eso es todo. Perfecto. Leo. Gracias, Fer, gracias, Laura, gracias, Saúl. Voy a dejar sus redes y demás en los comentarios. Y pues, de nuevo, muchas gracias por acudir a este episodio y pues nos estamos viendo, esperemos colaborar en otras cosas. ¿Perfecto? Pues gracias a todos. Sí. Gracias a ustedes. Gracias. Pues bien, mis repensadores, hasta aquí nuestro episodio. Espero que les haya gustado. No olviden seguirlos en las redes sociales de mis invitados. Te los voy a dejar en los comentarios o bien en mis redes de Repensar la Historia. Dinos qué te pareció, qué te gustó, qué no te gustó del programa, compartes las opiniones que aquí se versaron, o bien menciónanos pues tu opinión respecto a los temas. Entonces, recuerda que nos falta una mesa más. Entonces, estate pendiente de las redes de Repensar la Historia. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook, Instagram,
YouTube. Y bueno, no olvides seguirnos en Spotify o en las redes de audio que tú más frecuentes. Y por lo mientras, pues me despido y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Yo Historia. Hasta la próxima.